Yo voy a ser muy breve en lo que quería compartir, porque lo que quisiera es que viésemos hacer una reflexión. Y esto lo comenté cuando estuve recientemente en Verona. Imaginemos por un momento que nos trasladamos a finales del año 1546 y decidimos darnos una vuelta por Europa visitando ciudades y visitando sus librerías. Y podríamos irnos a Lisboa y encontrarnos, por ejemplo, el Don Florando de Inglaterra, impreso por un impresor francés, Germao Gallard, impreso en castellano, disponible en Lisboa, donde quizás incluso tuviesen una primera edición del Palmerín de Inglaterra, que ahora sabemos que efectivamente se publicó a principios de la década en portugués. Vámonos a Sevilla, y ese mismo año, 1546, se publica el 11º libro de Amadís, de Feliciano de Silva. También sale el 10º, siendo la ciudad que es, donde estuvieron entre otros los Kronberger. No me extrañaría que incluso hubiese un anaquel completo dedicado a libros de caballerías donde elegir. Si seguimos, nos podemos ir a Venecia, y en 1544 sale el Palmerino de Oliva, pero en 1546 se publican los 4 libros y 4 libri di Amadigi, que no se conserva el ejemplar, pero allí estaría de nuevo vivo el mismo género, los mismos libros, en esta otra ciudad. Si nos trasladamos a Francia, ¿qué nos encontramos en el 46? El Palmerín d'Olive, publicado en traducción de Jean Mojan, corrígeme Francesco, se está publicando todo el ciclo de Amadís desde 1540 en edición de Nicolas Herberet de Césars, mismo fenómeno cultural, mismos textos, mismo momento. Vámonos a Amberes, tenemos el primer libro de Amadís, editado por Martín Nucio o Martin Neutsch, de nuevo, mismo año, esto yo creo que es a finales, creo que es en octubre. Nos vamos a Constantinopla, un poco antes se publica la traducción hebrea del Amadís, en el otro extremo. ¿Qué está pasando? Nos encontramos ante un fenómeno cultural, yo creo que inédito, hasta ese momento, donde tenemos un mismo texto o un mismo género disponible a lo largo y ancho de toda Europa, concentrado en un mismo momento. Es lo que hoy sería pues un bestseller, un Ken Follett, con la diferencia de que Ken Follett sabe que va a alcanzar un público internacional, él anticipa unos lectores o unos clientes con un perfil determinado, pero García Montalvo no tenía ninguna previsión de que sus libros, los 5 libros de Amadís, pudiesen alcanzar una difusión semejante. La previsión no estaba ni con él ni con sus primeros impresores. Y este realmente es el motivo de decir, necesitamos gente como nosotros, que venimos de tradiciones literarias muy diferentes, que nos sentemos en una mesa y intentemos encontrar cuáles son las claves que nos ayudan a entenderlo. Yo el otro día me senté y me puse a hacer una serie de preguntas que no tenemos por qué responder, pero que a lo mejor nos invitan a hacer alguna reflexión. Y os digo, ¿qué circunstancias confluyeron para que tuviese este alcance en el tiempo y en el espacio? ¿Cuál es el valor cultural que alcanzó este género en cada uno de los países? Si es el mismo, si era diferente. ¿Qué reputación alcanzaron antes de Don Quijote y después de Don Quijote? ¿Por qué el corpus no ha entrado en el canon? ¿Por qué no se enseña normalmente en cursos de literatura española? O en los de otras lenguas, en inglés tampoco se enseña. ¿Cuáles fueron las claves de su popularidad? Si podemos usar el término popularidad en todos los casos, porque hay algunos productos que son más de lujo, las primeras ediciones parisinas son muy de lujo. ¿Y por qué preocupa esa popularidad a los moralistas y a las autoridades en diferentes entornos? ¿Qué tipo de público
consumía, leía esta literatura? ¿Había mujeres, sí o sí, entre ese público? ¿De dónde vino el impulso creador y traductor? ¿De la demanda del público? ¿De la necesidad de los impresores por exprimir el mercado con este producto? ¿De dominar el mercado del libro? ¿Cuáles son las características comunes y las específicas de la difusión en cada una de las tradiciones que vamos a analizar? Y quizás una de las que resulte más difícil, ¿por qué? ¿Por qué gustaron estos textos o por qué gustaron estos productos textuales que los impresores, los traductores pusieron a su alcance? Yo creo que, en fin, estas son algunas de las preguntas, de las cuestiones sobre las cuales podemos reflexionar y lo mejor es que empecemos con el programa propiamente dicho. El tema que me toca introducir aquí es el de los libros de caballerías impresos en España, tema que José Manuel Lucía Mejías ha explorado con un soberbio libro, Imprenta y libros de caballerías, y a través de múltiples artículos que se enfocan sobre distintas casas e impresores, autores y continuadores, ciclos y hasta más allá de la imprenta misma. Muchos otros especialistas han estudiado el tema también, enfocándose tanto en la composición de los textos como en los aspectos materiales de su impresión, entre los más importantes, Juan Manuel Cacho Blecua, Mari Carmen Marín Pina, Emilio José Sales de Así, y más recientemente, por ejemplo, Daniel Gutiérrez Trápaga, entre muchos otros, evidenciando la popularidad que la crítica de los libros de caballerías ha tenido en los últimos 30 o 40 años. No voy a citar todos estos importantes estudios que asumo que conocemos y compartimos, además de notar que entre esos grandes críticos tenemos algunos aquí mismo, un par, Stefano y Ana, que yo llevo leyendo muchos años y estoy muy impresionada de conocerlos. Voy a resumir las cuestiones más importantes que se han planteado sobre la impresión en España y en español de los libros de caballerías, pero en ese resumen quiero empezar a plantear 3 preguntas generales. La primera, en torno al papel de la imprenta en la configuración de los libros de caballerías como libros de entretenimiento. La segunda, sobre la conceptualización y la forma del género de los libros de caballerías. Y finalmente, me interesa pensar la cuestión del papel de la tecnología en distintos niveles de lo que podríamos llamar lo literario. Todas ellas preguntas que giran en torno a una idea cambiante y que suele considerarse solo marginalmente, que es la del público. Iré recalcando distintos aspectos de estas preguntas en lo que sigue. La literatura caballeresca no se inventa o desarrolla para entretener a nadie, aunque el entretenimiento sea uno de sus efectos, quizá el más duradero o el menos problemático o menos difícil de entender en el contexto de otras sociedades u otras culturas. La función de la ficción caballeresca, como ha planteado Fernando Gómez Redondo, es la de formar, sea en clave militar o en clave cortesana. Ya en las 7 partidas del rey Alfonso, como se ha apuntado muchas veces, en su título 21, Ley 20, se recomienda que en tiempos de guerra los caballeros aprendan hechos de armas por vistas y por prueba, y en tiempos de paz por oída y por entendimiento. Es decir, que los caballeros escuchen historias sobre combates entre caballeros que alguien les lee en voz alta. Podría argumentarse que el tipo de hechos de armas que se corresponden con esta recomendación pertenece a la épica, y ahí tenemos el primer hilo del cual tirar sobre la cuestión de la codeterminación entre género literario y público, sea este un público inscrito, imaginado o real. ¿Cuál es el género que corresponde con el público de tiempos de Alfonso X? Además, la recomendación del rey Alfonso no va por el lado del entretenimiento, sino por el lado didáctico. No solo por el hecho de que se trata de que aprendan de los libros, unos libros que los caballeros no habrían sabido leer, sino sobre todo porque escucharían estos textos en grupo, como colectividad caballeresca en el contexto de la corte, lo que alude a la parte del entendimiento de la recomendación del rey Alfonso y a la idea de lo caballeresco como una clase, una comunidad específica en un espacio determinado. Así como la historia regum-britannia cumplía unos fines políticos al origen de la literatura artúrica en la Edad Media, la literatura caballeresca en España surge en la tensión entre el poder real y el poder aristocrático. Si el rey necesita caballeros para configurar su corte, guerrear contra los infieles y defenderse de los agresores, los caballeros, los nobles, necesitan conformar un espacio propio tanto político como moral, y parafraseo acá las acertadas tesis de Gómez Redondo. Esta vertiente legal y política
se explora en los textos caballerescos de varios géneros, como el libro de la caballería del infante don Juan Manuel, un tratado hoy perdido, numerosas traducciones de tratados militares, como el de Egidio Romano o en Espejos de Príncipes, textos compuestos para educar a estos futuros miembros de la nobleza, ya fuera traducidos del árabe o del hebreo o compuestos originalmente, como el libro Enfenido del propio don Juan Manuel para educar a su hijo. En España, la configuración de la literatura caballeresca, en sentido amplio, desde los hilos de la épica, los tratados, los espejos de príncipes, la materia artúrica, unos hilos configurados desde otras lenguas y culturas, se tejen durante el llamado molinismo, periodo llamado así por la reina María de Molina, esposa de Sancho IV, madre de Fernando IV, abuela de Alfonso XI y por ello conocida como las 3 veces reina, en la transición del 13 al 14, en la cual la precariedad de un espacio político que podríamos llamar regalismo aristocrático se pelea, se debate, se reconfigura en el ámbito de la ficción. Lo que más me interesa remarcar acá es esa direccionalidad, desde la comunidad caballeresca y desde una ideología política hacia la ficción. Técnicamente, el primer román caballeresco es el libro del caballero Cifar, compuesto alrededor del 1300, que contiene ya muchos de los elementos que Amadís va a hacer coalescer modélicamente para el género del libro de caballerías. Entre ellos, la historia alegorizada del poder, en su caso la reina María y don Sancho, la fusión de géneros como la historiografía, los libros de castigos, los regimientos espejos de príncipes y la elaboración de elementos maravillosos con el trasfondo de un ideario político novedoso. En ese contexto, unos años más tarde, durante el reinado de Alfonso XI, nieto de María de Molina, a principios del XIV, surge lo que hoy conocemos como el Amadís primitivo. Al final de ese Amadís, como sugirió María Rosalía de Malquiel, Esplandián mataría a su padre, Amadís, y Oriana, la amada, se suicidaría tirándose de una torre, que es de donde Melibea toma la idea. Pero esos elementos también son motivos folclóricos. Layo y Edipo, Arturo y Mordred, Ulises y Telégono en las sumas de historia troyana, con el suicidio de Penélope. A lo que voy es que todas estas cosas siempre ya vienen de otros lados, todos esos elementos. De esa versión primitiva, en manuscrito, que se reconfigura de 2 a 3 libros durante el siglo XV, incorporando los profundos cambios políticos de la península, como el regicidio de Montiel en 1369, cuando Enrique Trastámara asesina a su hermano el rey don Pedro para quedarse con el trono e inaugurar así una nueva dinastía real, digno de Game of Thrones, sobreviven unos fragmentos que Antonio Rodríguez Moñino encontró en 1954 en los refuerzos de las cubiertas de otro libro, hoy custodiados en la Bancroft Library en la Universidad de Berkeley y que datan de 1420. En la configuración de una caballería nueva, como corresponde a un nuevo ideario político, el de los Reyes Católicos, Gassi Rodríguez de Montalvo, regidor de Medina del Campo, no puede permitir que Esplandián, hijo de Amadís e inaugurador de esta nueva caballería, sea un parricida, por lo que modifica esos acontecimientos y los traslada a un libro quinto, completamente nuevo y genéricamente un acierto en la propuesta de la continuación, dedicado a las aventuras de Esplandián, que cierra la serie de libros de Amadís que Rodríguez de Montalvo ha refundido en 4 libros. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la historia de Amadís no vuelve a reconfigurarse después del de Montalvo de acuerdo con un nuevo ideario político, así como se había hecho durante 2 siglos? Es decir, ¿por qué no tenemos nuevos Amadíses reconfigurados durante la temprana Edad Moderna? La respuesta es lo que nos reúne acá estos días, que es la imprenta que fija la identidad del héroe en una versión específica. Tenemos noticia de que hubo una edición de Amadís de Montalvo anterior a 1508, pero no se conserva ejemplar alguno. La primera edición conservada salió de las prensas de Mateo Flandro, los hermanos Urus y Jorge Cosi, en Zaragoza, sin autor declarado, pero con un prólogo y un incipit en que Garci Rodríguez de Montalvo, regidor de Medina del Campo, se declara corregidor y aumentador de un Amadís primitivo, cuya elaboración Juan Manuel Cachoblecua fecha entre 1482 y 1492. Los libros de caballerías van a ser un producto local para las imprentas españolas, marginadas del mercado internacional del libro. Si bien se imprimieron libros de caballerías en todo el territorio de la península, de Alcalá de Henares a Zaragoza, no todos los talleres van a tener con estas impresiones el mismo éxito. Aún así, los libros de caballerías van a sostener la industria editorial española durante todo el siglo XVI, hasta que la propia industria decaiga y no pueda sostener ya la publicación de estos ni de otros textos. El libro de caballerías es, como dice José Manuel Lucía Mejías, cito,
Un género que consiguió sobrevivir a varios reyes, que junto a ellos estuvo presente en el camino que va desde la creación del mayor imperio de su tiempo hasta la bancarrota. Fin de cita. Desde su origen político y pedagógico en la literatura caballeresca, varias veces reformado y transformado, el libro de caballerías establece un nuevo modelo en su paso a la imprenta con la reconfiguración que le da Montalvo, y ahí se convierte en un producto de consumo. La ciudad con más talleres de imprenta va a ser Sevilla, con 13, de los cuales van a salir 78 ediciones de libros de caballerías, seguida de Zaragoza con 11 talleres y 14 ediciones, y Toledo con menos talleres, 9, pero con 23 ediciones. Sevilla y Toledo serán también las ciudades que más ediciones Príncipe sacarán, con 12 cada una. Las 78 ediciones de Sevilla toman su verdadera dimensión cuando sabemos que las ediciones navarras, aragonesas y castellanas suman juntas 92, resaltando la importancia de los talleres sevillanos para dar cuenta del género de los libros de caballerías. De manera muy rápida se establece el género no solo como una forma particular de narrar, con sus figuras, su particular manera de nombrar, sus lugares comunes, sus giros y personajes y escenarios, sino como un objeto de consumo identificable materialmente. La uniformidad formal, exterior del género, los hace identificables desde lejos, sobre todo a partir de 3 características: el formato en folio, la portada monumental y los tipos góticos. Como género editorial, como lo llamó Víctor Infantes, es interesante compararlo con el éxito subsecuente de los libros de pastores, impresos en octavo o en cuarto, que fueron mucho más fáciles de costear por la decadente industria editorial castellana. Los libros de caballerías se leyeron nuevos y de segunda mano, se escucharon y se significaron por hombres y mujeres, viejos y jóvenes, y se convirtieron en la lectura ideal para los largos viajes, especialmente a las Américas, o para las tardes de verano, el libro de playa de los siglos de oro, diríamos. De este lado de la imprenta, y en relación con la literatura caballeresca, me interesa subrayar que el público ha cambiado notablemente, lo que va a complicar el diálogo entre ficción y comunidad lectora. Además, se ha introducido un tercer elemento que ya no es mediador entre ficción y comunidad, sino que es quien toma muchas de las decisiones, la imprenta y los impresores. En español se imprimieron en el 16 más de 200 libros, y estoy contando las reimpresiones, por supuesto, incluyendo los perdidos y los que no sabemos dónde se imprimieron, además de la veintena de libros que circularon en manuscrito. Esos libros se imprimieron en la península, pero no solo en las prensas de las grandes ciudades como Sevilla, Burgos, Valladolid, Toledo, Salamanca, Zaragoza, Valencia, sino también en Medina del Campo, Alcalá de Henares, Estella, y fuera de España en Venecia, Roma y Lisboa. De esos 200 y pico libros, 82 se imprimieron en Sevilla y 43 de ellos en las máquinas de los Kronberger, solo en la primera mitad del siglo. La demanda del público del manuscrito medieval, establecida mucho antes de que existiera la imprenta, es una demanda que condiciona los contenidos del libro de caballerías y sus formas básicas, y la misma que va a seguir dando forma al objeto que sale de la imprenta. Así, la materialidad, la estética del libro de caballerías se construye en la creación de algo que se parece a lo medieval, reforzando en la repetición un tipo de heroísmo, de aventura, de sorpresa, una forma narrativa medieval conocida en demanda por el público. No es exagerado decir que el horizonte de expectativas está construido por ese público, tanto en el manuscrito como en el libro impreso. Ese público buscaba en las historias vagamente artúricas o troyanas o amadicianas algo medieval, y eso se tradujo en la imprenta, como ya dijimos, en 3 características principales que deslindamos ahora. Lo primero es el formato en folio, y bueno, este dibujo lo hago para mis estudiantes, que no entienden cómo se imprimían estas cosas. Es decir, un pliego que se va a doblar solo una vez, produciendo 2 hojas y 4 páginas, versus el formato en cuarto, que lleva 2 dobleces, 4 hojas, 8 páginas, en octavo, en 16avo, etc. El formato en folio es el formato común grande, de más de 33 centímetros de alto, 13 pulgadas, y la extensión de los libros de caballerías, intrínseca también al género, hace que se les aplique la etiqueta de libros grandes, que es quizá una de las razones, una de las respuestas que yo tendría, ¿por qué no son canónicos y por qué no se leen? Pues porque son libros grandes. No es práctico poner esto en un sílabo. Este formato los asemeja a los manuscritos medievales, y a la hora de abrirlos lo primero que se ve es la portada monumental que ocupa toda la página.
xilografías con motivos bélicos o heráldicos, aunque predomina la figura del caballero jinete, de la cual Lucía Mejías ha documentado 34 diferentes estampas, casi siempre a una o a dos tintas en negro y rojo. Ya dentro del cuerpo del libro encontramos los tipos góticos, variedades que gustan al público porque recuerdan de nuevo lo medieval y contrastan con los tipos cursivos y romanos, esos del gusto de los humanistas italianos y los modernos, aunque también sean tipos antiguos. La historia se dispone en la página 2 columnas, recordando otra vez el manuscrito medieval, estos son los tipos romanos, y se adorna con capitulares adornadas y con grabados o viñetas ocasionales. El público contaba con encontrar en estos libros cierto tipo de personajes reconocibles, enfrascados en aventuras predecibles, en escenarios más o menos conocidos, lugares comunes, que casi ni necesitaban imaginar y para lo cual solo necesitaban nuevos detalles. Las variantes poéticas son mínimas pero importantísimas, reforzando y confirmando el género en vez de cambiarlo o romperlo, y por ello no son relevantes para el formato del libro. Esta estética, esta forma que parece fija o idéntica, es resultado también de cómo esta materialidad no puede dar cuenta de la variedad o de la copia, esos dos elementos esenciales del libro de caballerías. Esta serie de lugares comunes de paisaje, personajes y aventuras se confirma en el uso de los grabados. No es que los artistas no hayan prestado atención a los libros de caballerías españoles o que los impresores hayan denostado el género. Los grabados colaboran con los tipos góticos en la medievalización del libro y su carácter general o tópico permite no solo la flexibilidad, los mismos grabados eran usados para libros de caballerías y crónicas, por ejemplo, sino que es lo que da continuidad y cohesión en su reuso, en la repetición misma. Así, las escenas de combate singular, ataque contra un castillo, caballero en un monte, barco e isla, caballero y dama, escenas de corte, sirven de hilo visual entre los distintos libros de un ciclo y entre los ciclos. Son parte de la estética retro del libro de caballerías. Ahora, ¿por qué serían tan populares en el extranjero estos libros de caballerías castellanos? ¿Cómo se internacionalizó este tipo de ficción y por qué? Primero que nada, tenemos que insistir en que la caballería no fue solo un fenómeno de la ficción, sino que, como ya he sugerido al principio, fue un fenómeno literario, cultural, abarcando varios géneros en prosa y en verso. Y sobre todo la parte cultural es solo una de sus facetas, pues la caballería fue sobre todo una forma de lo social, con una larga historia, varias tendencias urbanas, rurales, cortesanas, y una impronta en la vida política y cotidiana de la península ibérica y del Mediterráneo y de las Américas. Por lo menos durante 5 siglos, de lo que va del siglo XIII al XVIII, y que abarca figuras tan dispares como los 7 pares de Francia o los caballeros de la Mesa Redonda, de don Juan Manuel a Hernán Cortés y de don Quijote a Carlos V. La bibliografía sobre estos distintos fenómenos es claramente muy amplia y no se puede ni aludir aquí, pero ese mismo espectro empieza a explicar el atractivo de los libros de caballerías para un público amplísimo que desde alguna de estas facetas encontraría en el libro de caballerías un punto de anclaje. Como se dice en inglés, there's something for everyone. Cuando la imprenta se establece en Europa combinando dimensiones locales con un negocio cultural transnacional, si todavía no era este un mercado globalizado, era al menos uno mediterráneo, uno en el cual los manuscritos desde muchos siglos antes se habían copiado en un sitio por encargo de otro, en el cual la gente viajaba para copiar textos y traducirlos, y por lo tanto no era tan extraño que se importaran y exportaran libros impresos, o que se encargara la impresión de un libro en español, por ejemplo, a una imprenta en Italia, donde los libros se imprimían más rápido, a menor costo y muchas veces mejor calidad. También es importante señalar que cuando llega la imprenta a España desde Maguncia, el mercado del libro lleva ya un momentum en su movimiento hacia el oeste que facilita que Juan establezca su sucursal de la imprenta Kronberger en México, aunque solo enviara una prensa, y que mantuviera el privilegio real a su muerte para la exportación y la impresión de libros en la Nueva España, injustificable, pensando en los pocos libros, 2 al año cuando mucho, que allá sacó Juan Pablos desde que lo enviaran ahí en 1539. Ahí también los libros de caballerías van a llevar su peculiar forma de narrar, de modelar y formar, su estética identificable, y van a dar una nueva proyección al género al usar los mismos tipos, no solo para los libros de caballerías o las crónicas, sino también para imprimir la segunda carta de relación de Hernán Cortés,
o La historia general de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, autor también de un libro de caballerías, El Clarivalte, estableciendo así importantes hilos conductores entre estos textos desde lo más exterior, material o visible, motivando las asociaciones más internas, textuales y conceptuales en los giros, los temas, las ideas de heroísmo y de aventura. El enfoque en la impresión de los libros de caballerías, hay que aclarar, significa que no hablamos de los autores, del público, de los textos y de cómo interactuaron entre ellos. Es decir, dejamos de lado la interpretación, la crítica, para centrarnos en la historia del libro, una lectura editorial, como la llama Lucía Mejías, donde los personajes son los inversores, los dueños de la imprenta como tecnología y el libro como producto. Y lo que analizamos son el éxito de determinadas estrategias de marketing entre un público que ahora se conoce como clientela. Teniendo esto en cuenta, habría que volver a pensar en cuáles han sido las claves interpretativas para clasificar el corpus del libro de caballerías. En cuanto a su estructura interna y su orientación general durante el siglo XVI, el género se ha dividido en dos tendencias. Una primera idealista, modelada en el Amadís de Montalvo, considerada idealista por la propuesta, es decir, desde una autorialidad, mientras que una segunda tendencia, marcada como de entretenimiento y modelada en El espejo de príncipes y caballeros, se centra en una perspectiva de la audiencia. Dentro del primer modelo, José Manuel Lucía Mejías distingue algunas variantes, sobre todo en torno al didactismo, señalando una vertiente realista, discernible en textos como el Lisuarte de Grecia o la traducción del Tirante el Blanco, es decir, cuestiones referentes al estilo, una vertiente moralista que rechaza prodigios y magias a favor del fervor cristiano, como el Florizando de Páez de Rivera, con énfasis en la intencionalidad del autor y la recepción del público, y finalmente una vertiente humanística, como el Silves de la Selva de Pero de Luján, tampoco exitoso por otro lado, que se puede explicar, ¿no? Entre los libros idealistas y de los de entretenimiento, Lucía Mejías ubica la experimentación narrativa de Feliciano de Silva, autor de 5 textos y donde el laboratorio caballeresco, como lo ha llamado Mari Carmen Marín Pina, exhibe los lujos de la incorporación de temas y formas narrativas provenientes de otros géneros como el sentimental o el pastoril, donde se integran distintos registros como las cartas y los poemas, elementos literarios que, si bien estaban desde el Amadís, en Silva se multiplican y proliferan sin el ancla política, didáctica y moralizante de textos anteriores. A partir del Espejo de Príncipes y Caballeros de Diego Ortúñez de Calahorra, en 1555, la propuesta de entretenimiento parece ser la propuesta más exitosa. Estas diferencias de tono, de intención, de forma narrativa, no se visibilizan en la forma del libro de caballerías, cuyos impresores mantienen la cohesión de un género que va cambiando con los tiempos, distintos autores, distintos idearios políticos, distintos públicos, pero que se mantiene estéticamente idéntico. Poniendo a un lado por un momento la historia de la imprenta y del libro, hay preguntas muy interesantes que surgen entonces en torno a la literatura. ¿Por qué se reorientan los libros de caballerías en esas direcciones si no es ya la situación político-didáctica la que determina la reformulación de lo caballeresco? ¿Son los autores y su creatividad los que impulsan estos cambios? ¿Es el público, no como lector, sino como consumidor, el que junto con los intereses económicos de los impresores determina que ciertas fórmulas se incentiven al comprar más libros en ese estilo frente a otras fórmulas con poco éxito comercial que por ello se abandonan? ¿Por qué el ideario político se aleja de los intereses del libro de caballerías y se cambia por el abigarramiento de lo prodigioso y lo espectacular? ¿Es porque otros géneros, la crónica, la historia, la épica culta, se hacen cargo de ello? ¿Consideraríamos todas estas variantes como un solo género, el del libro de caballerías, si se hubieran publicado con un formato distinto? ¿El género literario es algo determinado por las posibilidades y las elecciones de la tecnología o es algo que se genera al interior de la literatura? Esas son preguntas que me parece que el punto de partida de la imprenta ofrece a la crítica literaria más allá de una documentación histórica. Los libros de caballerías castellanos, por una serie de razones político-religiosas y económicas sobre todo, van a dejar de ser un género importante para la imprenta en el último cuarto del XVI. Como dice Marín Pina y Abrosita, entre 1556 y 1598 apenas se publican 7 u 8 títulos nuevos, aunque se reeditan casi una veintena del periodo anterior, algunos de ellos todavía con mucho éxito. Fin de cita. El género, sin embargo, va a continuar su vida fuera de la imprenta, con varios manuscritos en circulación,
hasta uno de los últimos que se conservan, la quinta parte del Espejo de Príncipes y Caballeros, compuesto después de 1623. La crítica moderna, post Menéndez Pelayo, habla incluso del Quijote como el último de los libros de caballerías o el primero en una nueva tendencia. Esa renovación de la ficción caballeresca, por jugar con un título de Ana Boñuelo, trasciende, supera, sobrevive pues a la imprenta. ¿Y por qué pensar hoy los libros de caballerías? Porque las tendencias narrativas que pusieron en marcha esos textos y que el público lector de esos libros que salieron de la imprenta en el 16 encontraron tan atractivas, siguen teniendo gran éxito hoy. Cuando pienso en la difusión de los libros de caballerías, creo que es importante destacar no solo la variedad lingüística o la extensión geográfica, no solo el brinco transmediático de estos héroes y escenas de las páginas de la imprenta a las fiestas y los espectáculos, los escenarios y las modas, sino el alcance y el anclaje de unas técnicas narrativas específicas en la conciencia de hombres y mujeres de muy diferentes clases sociales, de comunidades urbanas y rurales, de distintas profesiones, edades y ambiciones. Es decir, no solo pienso en una popularización del género en términos de difusión, sino sobre cómo popular o de entretenimiento son términos que esconden diferencias de clase, de prestigio, de acceso y de todo lo que ello implica. En su Tesoro, Sebastián de Covarrubias define entretener primero en términos de tiempo, diferir, dilatar, y luego pasa al personaje del entretenido, el que espera que se le haga alguna merced de oficio o cargo, y mientras tanto le dan alguna cosa con que sustentarse. En todas sus acepciones, el entretenimiento está relacionado con la suspensión del tiempo y con el dinero, sea que se espera un dinero o que el dinero es lo que sustente la espera. Es algo que se sale de propósito, que no tiene provecho. Es decir, es inútil. Sinónimos en esta inutilidad para Covarrubias son cualquier cosa que divierta y entretenga al hombre, como el juego o la conversación o la lección. A la oposición otium, negotium y a sus connotaciones sobre el uso del tiempo y los privilegios de clase, hemos añadido ahora el dinero. Hay que pensar en el libro de caballerías como cualquier otro producto de consumo que parte de un origen de exclusividad. El prestigio garantizado inicialmente en el producto, solo accesible a unos pocos que se lo pueden permitir y a una producción reducida, que implica una demanda más amplia que la oferta, por la que el acceso al mismo implica, que produce nuevos diseños menos exclusivos y más accesibles, las réplicas, luego las copias, luego las imitaciones, hasta la reproducción masiva y la inundación del mercado cuando la oferta supera la demanda. En cuanto a un objeto total, un análisis de la decadencia del libro de caballerías en ese sentido, de la reproducción, podría plantearse desde una perspectiva benjaminiana de la pérdida del aura. En nuestro caso, el aura de una caballería original y una literatura que le correspondiera, argumentando una cierta obviedad, que es esa pérdida del aura lo que explica que el libro de caballerías deje de tener un lugar central en la cultura hispánica a finales del siglo XVI. Pero la pregunta es, cuando etiquetamos al libro de caballerías como libro de entretenimiento, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿A su papel en el uso del tiempo? ¿A su inutilidad? ¿No es una forma de hablar con cierta condescendencia del público de estos libros de caballerías como entretenidos? En relación con esto, se me ocurre que también puede que nos equivoquemos al pensar que el libro de caballerías pierde atractivo como literatura, cuando que lo que pierde atractivo es ese libro como objeto de consumo, que se abarata en todos sus niveles, de composición, de edición, de prestigio. Es decir, deberíamos separar lo que pertenece al arte de lo literario de lo que depende del negocio del libro. En esa línea es precisamente la popularidad del género lo que anunciaría su eventual declive. Es decir, creo que por la importancia que tiene la imprenta en la configuración del género como género editorial, a veces se confunden imprenta y público. Por ejemplo, lo que determina que ciertos libros se reediten o no es una cierta expectativa de ventas, que no es lo mismo que las expectativas de un público. Creo que muchas veces se identifican impresores y público como si hubieran compartido intereses, beneficios o cultura. Para terminar, una nota sobre técnicas narrativas. A mi modo de ver, el efecto más profundo y duradero de la relación de la imprenta con los libros de caballerías tiene que ver con la difusión de las técnicas narrativas del género. Creo que esa difusión, su popularización, es lo que democratizó las estructuras básicas de la ficción. El conjunto más básico de esas técnicas del libro de caballerías, heroísmo inherente, luego confirmado en un linaje o genealogía, erotismo en combinación con acción, serialidad,
organizada en ciclos con secuelas y precuelas, elementos maravillosos o mágicos o sobrenaturales, un aglomerado de tópicos, manuscrito encontrado, traducción imaginada, autotematización, etc. Ese conjunto de técnicas reúne la ficción popular de nuestro tiempo del mismo modo que reunió a los públicos del siglo XVI. Libros, cómics, series de televisión, películas, de Divergente a Batman, El Señor de los Anillos y todo el universo de los héroes de Marvel, son testigos de estas técnicas de narración compartidas por todos, de ese diálogo entre público y medios culturales a través de tecnologías y economías capitalistas, de la importancia de considerar el producto cultural como producto de consumo aliado a las nuevas tecnologías. Incluso hay ciertos productos de esa ficción popular que paralelan de cerca la historia del libro de caballerías, no solo en la idea de las continuaciones o las organizaciones en ciclos o en el tipo de héroe, sino en la cuestión del establecimiento de los modelos. A mi modo de ver, después de un estancamiento en la estela del gran ciclo de la Guerra de las Galaxias, podemos decir este año que tenemos una nueva orientación de gran altura con Duna. Y no sé si vieron la segunda parte, pero es espectacular. El impacto más duradero, más profundo de la impresión de los libros de caballerías, a mi modo de ver, está allí, en la difusión democrática de unas técnicas narrativas flexibles y abiertas a la intermedialización, la traducción y la transculturación. Voy a hablar de las ediciones en español impresas en Italia, que fueron publicadas en Roma y en Venecia en las primeras décadas del siglo XVI. Estas ediciones se publicaron durante la primera oleada del éxito de los libros de caballerías y se dirigían a un público mixto de españoles e italianos, puesto que en aquel momento en las cortes italianas la aristocracia estaba fuertemente conectada con España. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los libros de caballería se conocían y se leían anteriormente, importados de España sin que se imprimiese en Italia. Por ejemplo, aparecen en los inventarios de los Gonzaga de Mantua. Vamos aquí, sí. Pues las ediciones en castellano publicadas en Italia, primero en Roma y después en Venecia, nos transmiten una señal de interés evidente. La iniciativa se debe principalmente al librero Antonio Martínez de Salamanca, quien obtuvo permiso para imprimir los primeros libros de la serie de Amadís en 1519. Y el Amadís, los primeros 4 libros, vio la luz entonces en Roma y el libro quinto salió poco después. El Palmerín y su continuación, el Prima León, fueron publicados en Venecia a partir de 1526. Y en los años 30, gracias al trabajo de revisión de los textos y redacción de paratextos de Francisco de Licado, quien había encontrado asilo en Venecia tras el saco de Roma. O sea, Roma antes, Venecia después, a partir del 26. Las ediciones son las que vemos, que están allí. El Amadís del 19 de Antonio Martínez de Salamanca, las Sergas del 25 de Roma, siempre Antonio Martínez de Salamanca y Jacobo de Junta, el Palmerín del 26, Venecia, Gregorio de Gregoris, el Amadís del 33 de Juan Antonio de Sabio y Juan Battista Pederzano, el Prima León del 34 de Venecia, de Juan Antonio Nicolini de Sabio y siempre a costa de Juan Bautista Pederzano, y el último es el de 1534, mismo año, el Palmerín, otra vez, Palmerín de Olivia, Venecia, Juan Paduan y Venturín de Ruffinelli. Pues son 2 ediciones de Roma, 4 de Venecia, todas en folio, exceptuada la última en octavo. Cada una tiene una innovación y un motivo de interés. Las 2 primeras como pioneras. El Palmerín de Gregori con una portada innovadora, ahora os la mostraré. Las de Sabio y Pederzano con letra redonda a línea tirada,
con la intervención de Delicado, y la de Paduan Ruffinelli con un nuevo formato. Son ediciones que van también dirigidas al público italiano, curioso y dispuesto a acercarse a la lengua castellana. Saber español era un signo de distinción social y el Amadís fue citado como muestra de prosa ejemplar en el diálogo de la lengua de Juan de Valdés. Una prueba de que en la década del 30 los libros de caballerías en castellano eran leídos tanto por españoles como por italianos proviene de los tratados lingüísticos de Delicado, que puso en apéndice de sus ediciones del Amadís, Prima León y Celestina en los años 31-34, libros que fueron impresos, dice, por encargo de muy muchos magníficos señores de esta prudentísima señoría y otros muchos forasteros. Quiero detenerme en cada una de estas ediciones, empezando por Antonio Martínez de Salamanca. Las ediciones de libros de caballería suponían un gran esfuerzo material y económico. En general, el prototipo del género editorial caballeresco fueron las ediciones Kronberger de Sevilla, libros en folio, como hemos dicho, impresos a doble columna en letra gótica, ilustrados en la portada y en el interior, según un modelo que tenía antecedentes en los códices medievales. El Amadís de Gaula se terminó de imprimir el 23 de abril de 1519 en Roma y el privilegio está fechado en enero del 19 y contiene también los permisos del Papa para la impresión de las Sergas de Esplandián y del Florisandro, el libro quinto y sexto de Amadís. En efecto, el Esplandián se imprimió en el 25, pero el sexto libro no vio la luz. Ambas ediciones son en el formato usual, folio con tipo gótico y texto dispuesto en doble columna. ¿Quién era Antonio Martínez de Salamanca? Era un librero instalado en Roma, donde vivían muchos prelados y aristócratas españoles y estaban haciendo una industria editorial floreciente. Antonio de Salamanca también promovió otras impresiones como el libro áureo de Marco Aurelio y la Celestina. Y después del saco del 27, se dedicó al comercio de grabados de tema arqueológico y su taller llegó a ser muy importante, puesto que logró apoderarse de las matrices de cobre que pertenecían al taller de Marco Antonio Raimondi, que era un artista del círculo de Raffaello Sanzio. O sea que, bueno, puedo beber de aquí, ¿no? Según Cristina Misiti, que ha estudiado este editor, Salamanca encargó las ediciones, un momento, al taller de Antonio Blado de Asola, que más tarde será el tipógrafo de la Santa Sede y tendrá una relación importante con los hermanos Tramezzino, de los que os hablará Stefano Neri mañana. Las ediciones romanas del Amadís y del Esplandián tienen unos grabados xilográficos que imitan a la perfección los del periodo del 12 al 44 de Juan Kronberger de Sevilla. Entonces es posible que Salamanca se fundase en estas ediciones sevillanas y encargase la copia de las matrices y luego confiase la impresión a Antonio Blado. Puede ser incluso que Salamanca hiciera copiar las estampas de las ediciones sevillanas de ediciones anteriores, hoy perdidas, las del 1510 y 1511, que son perdidas y solamente mencionadas en el inventario de la biblioteca de Fernando Colón. Pasamos a las ediciones de Venecia, que son, bueno, esto ya es, no, que me he olvidado, esto era Antonio de Salamanca, que para mostrar la línea, o sea, las dos columnas, ¿no?
Y aquí pasamos a las de Venecia. Las de Venecia empiezan con el palmerín de oliva en italiano, del 26, formato folio, letra gótica, doble columna. La portada pero tiene una novedad, porque siempre hay el mismo caballero jinete, que es semejante a los libros españoles. Sin embargo, la decoración con un marco tan elegante no suele encontrarse en los libros españoles. La edición está dedicada a un noble milanés, Cesare Trivulzio, y también exhibe el pretexto de enseñar el español a los italianos. El responsable de esta impresión es otro impresor importante, Gregorio de Gregori, un impresor que, asentado en Venecia en 1483, había conseguido montar un taller a la altura de los de Aldo Manuzio, que producía 10 ediciones al año como el de Manuzio. Gregorio al comienzo publicó títulos universitarios de medicina, leyes y filosofía, por ejemplo también los comentarios bíblicos del Tostado, y con su hermano fundó una compañía que duró hasta 1517. Más tarde se encontró solo y tuvo que depender de otros editores y libreros como Luca Antonio Giunta, Andrea Torresano, y financiadores como Miquel Riera de Barcelona. O sea, aquí se ve el intercambio ya económico y empresarial de la cosa, ¿no? A partir de los años 20, Gregorio racionalizó la editorial, se orientó hacia las exigencias del mercado y se especializó en la publicación de libros litúrgicos y devocionales ilustrados, redujo la producción de textos universitarios, pero la tendencia que más absorbió la última producción fue la literatura vernácula. Intuyendo el interés suscitado y el posible éxito comercial, publicó varias novelas y reediciones de clásicos italianos como Petrarca y Boccaccio y traducciones de clásicos latinos y griegos, y contribuyó a la difusión del libro pequeño de mano, el portátil, el Enchiridion en octavo, inventado por Manuzio. Y su genio es particularmente evidente en las ilustraciones xilográficas de alta calidad que realizó él mismo. Fue responsable de la primera edición ilustrada del Decameron en 1492 y del primer libro impreso en caracteres árabes, el Orologium Breve, que era una colección de oraciones católicas en árabe. Publicó las primeras ediciones italianas de obras de Erasmo y sus últimas obras se remontan al 1528, pero sus matrices xilográficas y caracteres se utilizaron hasta el 1538. Así que, bueno, y también el taller destacó por la riqueza de los tipos. Tenía 25 cajas de caracteres góticas, 8 romanas, 2 cursivas. Y de esta cursiva, una era grabada por Francesco Griffo, que fue importantísimo el grabador de Manuzio, 2 cajas de griego y una de hebreo. La habilidad de Gregori en los grabados y su capacidad de innovación, como también la atención a la literatura en lenguas vulgares, explica que pudiera lanzarse a publicar un palmerín en 1526. Vamos adelante con... hemos visto que partíamos de los Kronberges de Sevilla y la estructura era la de infolio, letra gótica y doble columna, y vamos a ver que los editores venecianos adoptan la letra romana, la plana entera y portadas de inspiración renacentista.
El Amadís de Gaula del 33, impreso por Juan Antonio Nicolini del Sabio con editor Juan Bautista Pederzano en formato folio, pero letra romana en línea tirada. La edición fue al cuidado de Francisco Delicado, y aquí entra este protagonista, que intervino sobre todo para aclarar la ortografía y la pronunciación del castellano para los lectores italianos. El prólogo de Delicado sustituye completamente al prólogo de Montalvo, y allí Delicado se refiere explícitamente a la lectura de los italianos. Y dice, cito, en la presente obra que aquí vieras, no ninguna abreviatura hallarás, por dos causas. La una, porque los caballeros que las leyeren, o los que las leen cuando ellos las oyen, no sea menester estar a deletrear. La segunda, porque es ejemplo de caballería. No solamente españoles la tienen de leer, mas los latinos, italianos diversos, toscanos, tudescos, franceses, ingleses, húngaros y portugueses, y finalmente todos aquellos a quien place el romance castellano por ser tan peregrina lengua. Y certísimamente este libro es el verdadero arte de la gramática española. Luego hay un breve tratado de ortografía y pronunciación del castellano dirigido especialmente al lector italiano, y cito, porque es cosa necesaria y conveniente a los que aman la habla castellana o española en romance, habiéndose impreso esta obra en Italia y habiéndola asimismo a leer en todas las partes de Italia por ser tan preciada a todos los extranjeros. Les declaramos estos vocablos en los que no tropezasen, que al menos los puedan entender. Y hay un listado contrastivo de diferencias fonéticas entre italiano y español. Las letras, cito, las letras y sílabas que discrepan la pronunciación española y la italiana son las que siguen, y todo el listado, ¿no? Pues los protagonistas de esta operación son los hermanos Nicolini del Sabio, el editor Juan Bautista Pederzano y Francisco Delicado. Sus libros, publicados en Venecia en lengua castellana, forman una pequeña biblioteca selecta de literatura española de entretenimiento proyectada desde la mirada del mercado veneciano. Juan Bautista Pederzano, ¿quién era? Venía de Brescia y poseía una librería en el puente de Rialto durante la primera mitad del siglo. En 33 años de actividad procuró trabajo a muchos tipógrafos, y hay un listado de nombres, y en su catálogo prevalecen inicialmente los tratados de medicina, derecho y filosofía para la Universidad de Padua. Esto era el negocio al comienzo de muchos de los impresores de Venecia. Pero, por ejemplo, el Consolat del Mar catalán, que supongo que también era de leyes, y entonces se lo encargaban. Por otra parte, se aprecia su empeño en la literatura vulgar italiana, con muchas obras de envergadura. Un solo ejemplo es la edición de los Sonetti, Canzoni y Trionfi de Petrarca, comentada por Bernardino Daniello en 1549. O sea, se implica en ediciones en literatura, de clásicos de la literatura. Esto es Pederzano. Los Nicolini del Sabio, que es toda una historia, procedían también de Brescia y habían sido aprendices en el taller de Aldo Manuzio y de Andrea Torresano. Y se hicieron independientes en 1520 e imprimieron para Pederzano y para otros. Sobre todo eran 3 hermanos. El mayor, Giovanni Antonio, condujo la empresa familiar en los años brillantes de 33 a 39 y murió en 46. Stefano era un apreciado componedor de letra griega y destacó pues
en la publicación de libros en griego. Otro hermano, Pietro, se dedicó a libros caballerescos italianos, con la impresión del Orlando enamorado completo de todas sus continuaciones entre 1534 y 35, y el Orlando Furioso en 40, estos todos en cuarto, o sea, los libros italianos son en cuarto. Y también imprimió el Tirante traducido al italiano por encargo de Federico Torresano en 1538. Las ediciones en castellano declaradamente financiadas por Pederzano son también una Celestina impresa en 1531, una Cárcel de Amor de Diego de San Pedro en el 31, un libro áureo de Marco Aurelio en el 32, La Cuestión de Amor del 33 y estas bellas ediciones del Amadís de Gaula del 33, el Prima León del 34, que son como gemelas. Hay abundante material xilográfico común entre el Amadís del 33 y el Prima León del 34, y ambas son corregidas por Francisco Delicado. El autor de la Lozana deja constancia de su presencia en estos talleres desde 28 hasta 34, y esto significa como un núcleo, ¿no? Los mismos editores, tipógrafos y colaboradores editoriales se unen en la valerosa iniciativa de imprimir en Venecia libros en castellanos con altos requisitos de corrección y esmero, comprendidas las ilustraciones. La edición de los 4 libros de Amadís de Gaula 33 fue muy estimada, tanto que Pascual de Gayangos, en el momento de editar el Amadís en la BAE, la eligió como texto mejor, justamente por ser corregida por Delicado, y luego se equivocó. Pero esta edición del 33 se ha demostrado que depende de la edición de Sevilla 26, de Jacobo y Juan Kronberger. Pero hay muchísimos cambios que son en la presentación tipográfica y en la división interna del texto. Hay que decir, como ya se ha dicho, que estas ediciones eran todas historiadas, es decir, ilustradas con numerosas xilografías internas, y los impresores venecianos copiaron el sistema de ilustraciones y la portada al comienzo de cada libro. En la edición de Sevilla 1526, las xilografías interiores ocupaban la anchura de una de las 2 columnas en las que se divide el folio. La edición de Venecia opta por la plana entera, y entonces los grabados se sitúan en un lateral después de las rúbricas y se ven, ¿no? Como ha estudiado Caccioblequa en 2010, los impresores venecianos se inspiraron en las xilografías de las ediciones anteriores, especialmente también las de Roma, además de la de Sevilla, poniendo una ilustración al comienzo de cada capítulo según el uso, pero emplearon solamente 40 tacos, reiterándolos para evitar la confección de tantas matrices cuantos eran los capítulos, que serían 136. O sea, con 40 tacos ahorraban mucho. Además, en esta edición veneciana, los 4 libros de Amadís fueron separados con una portada interna que se repite al comienzo. Y Delicado cambió también la numeración de los capítulos, dando a cada libro una capitulación independiente. Cada libro empezaba por 1. O sea, es una operación fuerte. Pero la aportación más relevante de Delicado, como hemos visto, está en los paratextos. Alteró profundamente el diálogo entre texto y lector, al sustituir los prólogos de Montalvo con el suyo,
alteró la interpretación de la obra con todas estas intervenciones. Y sobre todo sostuvo la idea de este castellano bien hablado y bien escrito, ¿no? Una muy verdadera lengua castellana que encierra, cito, el arte de recte loquendi y recte scribiendi. Un año más tarde hay el Primaleón, estamos, ¿no? Y Delicado se esmera aún más. Se utilizan análogos procedimientos, el mismo editor e impresor, Juan Antonio Nicolini de Sabio, a costa de Juan Bautista Pedersano, se imprimió en febrero 34, formato folio, plana entera, letra romana, y revisión de Delicado, que intervino aún más enérgicamente, sustituyendo la dedicatoria original con un prólogo suyo e insertando 2 paratextos explicativos al comienzo del segundo y del tercer libro. Los grabados en la portada y en las pequeñas estampas xilográficas que se encuentran en el interior son por la mayoría las mismas que aparecen en el Amadís del 33. O sea que la operación del 33 y del 34 van parejas. Delicado se expresa ensalzando el trabajo que había ya hecho en el Amadís y dice en el prólogo: yo, habiendo corregido los 4 libros de Amadís de Gaula, quise suplir en este por la honra de la nación y por la fermosura del hablar de nuestro castellano romance. La portada, en opinión de José Manuel Lucía, es magnífica, es nueva, tiene uno de los grabados más hermosos que pueden encontrarse en las portadas de un libro de caballería castellano y tiene ciertas pautas germánicas. Y para los libros segundo y tercero emplea otra xilografía de calidad inferior. En la xilografía interna se sigue el modelo de Sevilla, en realidad el modelo de Sevilla de Juan Varela de Salamanca del 24. No sé si voy más larga de lo debido. Cada capítulo empieza con una xilografía, en total 128 capítulos, pero 32 modelos distintos, reiterados varias veces. Lo que cambia es también el título, que no es el de la Princeps del 1512, que se llamaba Libro Segundo del Emperador Palmerín. Y aquí se llama Primaleón, o sea, le bautiza como Primaleón, es decir, libro independiente. La individualización del libro de Primaleón, y también esto se refuerza con la división del relato, o sea, del libro en 3 libros, el libro primero, segundo, tercero de Primaleón, cosa que no estaba en la edición original, y una nueva numeración de capítulos que, como en el Amadís del 33, impone a cada libro una capitulación propia. Delicado cambia también, reduce el texto, reduce el número de capítulos, pone una tabla, que esto también es nuevo, y manipula el texto, reduciendo muchos pasajes. Y en los paratextos destaca la vehemente reivindicación de sus tareas editoriales, dirigidas a mejorar la legibilidad del texto en el sistema de abreviatura, de ortografía, de mayúsculas. El mismo Delicado identifica la edición que le sirvió de modelo, que era la de Toledo, Cristóbal Francés y Francisco de Alfaro, 1528, y justifica y alaba su propia labor y ataca con violencia a los editores anteriores.
armado de su presunción de andaluz, alumno de Nebrija, y de su experiencia de editor de Amadís. Y dice que la suya le parecía artística y lingüísticamente superior. Acusa a los componedores y correctores de la edición de Toledo de ser, cito, personas bárbaras al hablar castellano. Sí, concluyo. Estamos. Sí, tenéis razón. Pues los tres forman un equipo, una sinergia, responsables de esta primera oleada de imprenta en Venecia, que hay que tener en cuenta delicado. La última edición de Venecia, en cambio, es esta del Palmerín, ¿sí?, que tiene, de Juan Paduan Venturino Ruffinelli, tiene la novedad de estar impreso en letra gótica en formato en octavo a línea tirada, que es muy raro, ¿no? Otro público. La dedicatoria también es para el aprendizaje del español, lo repite, y fue impresa con dos portadas diferentes y merece más estudio. Así que se concluye, y con esto termino, esta oleada de libros de caballerías impresos en español en Italia, porque luego, en los años 50, serán los editores como Giolito, que continuarán a imprimir en español, mientras se traducirán los libros de caballerías castellanos. Y con esto, gracias a todos y termino. A mí me toca hablar y presentar un poco de las ediciones de libros de caballerías españoles que se hicieron en Portugal. A pesar de la popularidad de la materia artúrica en Portugal a finales de la Edad Media y del hecho de que en España, desde los primeros años del siglo XVI, se verificó un crecimiento en las ediciones de libros de caballerías, en el caso de Portugal, la publicación de textos caballerescos empezó solamente en la década de 1520 del siglo XVI, aunque, evidentemente, se puede atestiguar el conocimiento y difusión de los libros de caballerías castellanos desde antes, como lo demuestran las referencias a Amadís y a las Sergas de Esplandián en la poesía del Cancioneiro Geral, publicado en 1516. Fue entonces en 1522 cuando se inició la publicación de libros de caballerías en suelo luso, al mismo tiempo que también marcó el inicio de la impresión de textos originalmente escritos en lengua portuguesa, gracias a la crónica do Imperador Clarimundo de João de Barros. Con respecto a los libros de caballerías españoles que se imprimieron en Portugal, el texto más antiguo conservado que se sabe haber salido de una prensa portuguesa está fechado en 1545 y será solo en la segunda mitad del siglo cuando verdaderamente los impresores y libreros invertirán en la publicación de textos caballerescos españoles. Es necesario matizar estas afirmaciones, ya que me refiero exclusivamente a las ediciones de las que hoy se conoce algún ejemplar, pero a esto volveré durante mi presentación. Voy a dividir mi exposición en tres momentos. En primer lugar, presentaré las ediciones que hoy se conocen y sobre las cuales no hay casi dudas con respecto a las fechas de impresión. En segundo lugar, detallaré brevemente las ediciones que se piensa que han existido, así como aquellas que se ven repetidas en los repertorios, pero que casi seguramente son ediciones fantasmas. Y por último, terminaré con un pequeño apartado sobre textos caballerescos en español que no son libros de caballerías, teniendo en cuenta las tradicionales características del género y que se imprimieron en Portugal.
Hoy en día se sabe que entre 1545 y 1598 se publicaron en Portugal 7 libros de caballerías españoles distintos, entre los que se destacan las obras de Feliciano de Silva, ya que 4 de sus continuaciones amadicianas fueron al menos una vez impresas en territorio lusitano. Antes de los textos de Feliciano de Silva, sin embargo, en 1545 se publicó en Lisboa, en las prensas de Germán Gallard, El Florando de Inglaterra, un texto anónimo que solamente conoció esta edición, pero que en lo que respecta a las características materiales del libro impreso es una de las más interesantes impresiones portuguesas. Su impresor, Gallarde, fue el responsable por la edición del Clarimundo de 1522 y siguió activo en Portugal hasta la década de 1560. La impresión de Florando sigue las características del género en el sentido de que está en doble columna y en letra gótica, presentando un gran número de grabados a lo largo del texto y capitales ornamentadas procedentes de grupos de alfabetos distintos. Es importante subrayar debidamente el aspecto prácticamente único del Florando con respecto a los libros de caballerías impresos en Portugal y que se relaciona con la presencia de más de 100 grabados de 48 tacos distintos. Lo que demuestra que seguramente se invirtió mucho dinero en la publicación de este libro, que, sin embargo, parece no haber tenido mucho éxito entre el público, por lo menos en la península ibérica. La portada del Florando es también digna de destacar, ya que hasta donde se puede saber hoy, es la primera vez que se utiliza este grabado del caballero jinete como portada externa de un libro de caballerías, y que se volverá una marca en las ediciones portuguesas de la literatura caballeresca. Volveré a esto adelante. Otro aspecto a destacar de esta impresión, ya mencionado por Aurelio Vargas, es la división en 2 libros que llevan 2 portadas y 2 fechas de impresiones distintas. Mientras la primera y segunda parte salieron en febrero de 1545, la tercera parte, con una nueva portada, aunque con el mismo grabado, está fechada en el mes de abril del mismo año. Sin embargo, la foliación de los libros es continua, lo que sugiere que los volúmenes podrían haber sido comercializados juntos o por separado, otorgando más flexibilidad capitalista al librero. Después del Florando solo se conoce una impresión castellana 21 años después. En 1566 se publican 2 libros de caballerías españoles en Lisboa. Manuel João imprime la 9ª edición del Primaleón, mientras Marcos Borges, el impresor del rey, imprime el Florisel de Niquea. La impresión del Primaleón se destaca por haber tenido 2 estados distintos visibles a través del grabado de la portada, así como por la mención de la licencia en una de las portadas, que se ve aquí. Mientras que la otra portada no contiene esa información. El primer grabado es el mismo que utilizó Gallarde en sus impresiones. En 1566, este impresor, Gallarde, ya había fallecido y la fecha del último libro conocido impreso en su taller por su mujer es de 1565, lo que puede explicar que un año después el mismo grabado esté ya en las manos de Manuel João. En cuanto al segundo grabado, es el mismo que desde 1547 se había utilizado para imprimir varios libros de caballerías, como el Palmerín de Inglaterra en Toledo o crónicas caballerescas breves como el Cid y Fernán González en 1562 Alcalá de Henares, aunque el grabado del Primaleón de 1566 esté simplificado en un pequeño detalle, no contiene el escudo que aparece hasta entonces en las otras portadas. Aquí el escudo, aquí no tiene el escudo. Mirando ahora hacia el interior del libro, la impresión de Manuel João está hecha a 2 columnas sin grabados en el interior y mezclando letra gótica en el cuerpo del texto con letra redonda, como ya hemos visto en la portada. Pero también en los títulos y titulillos, presentando además una única capital ornamentada, la primera. La edición de Manuel João sigue muy de cerca
el Primalión impreso en 1563 en Medina del Campo, aunque los grabados de la portada sean distintos, el título es el mismo y distinto de las ediciones anteriores del Primalión. Pero también en el interior se comprueban las afinidades entre estas dos ediciones. La edición portuguesa mantiene el prólogo del librero Benito Boyer dirigido al regidor de Medina del Campo, Juan Álamos de Barrientos, además de mantener igualmente al final un poema al lector. Fijemos el nombre de Benito Boyer, ya que a él volveremos enseguida. La edición de las dos primeras partes de Florisel de Niquea está igualmente impresa a doble columna, pero solamente en letra redonda con capitulares ornamentadas a lo largo de todo el libro y provenientes de diferentes grupos de alfabetos, ambos anteriormente utilizados en Portugal, igual que la portada. El grabado de la edición de Marcos Borges recupera el grabado utilizado por el impresor Luis Rodríguez para la portada de la edición lisboeta de 1540 de la historia del Prest Joan. En la década siguiente no se conocen impresiones de libros de caballerías españoles en Portugal. Alrededor de 1581 se imprime en Évora por los herederos del impresor André de Burgos la tercera parte del Florisel de Niquea, conocida como el Rogel de Grecia, igualmente de Feliciano de Silva. Esta edición, a doble columna y letra gótica, sin grabados además del que se encuentra en la portada, mantiene el proemio y la dedicatoria de la edición sevillana de Kronberg de 1546. Cuanto al grabado, el grabado de esta portada es también una reutilización de un grabado típicamente caballeresco utilizado, por ejemplo, en el Clarián de Landanís de 1550. De 1581 es también la única edición portuguesa del Palmerín de Olivia, una edición contrahecha con pie de imprenta que indica que fue impresa en Medina del Campo por Francisco del Canto en 1562. A pesar del colofón, se ha demostrado que esta edición es en realidad una impresión realizada por Cristóvão de Burgos, hijo del impresor André de Burgos, en Évora en 1581. Muy recientemente, Mari Carmen Marín Pina ha analizado con detalle toda esta cuestión. La portada no es novedosa, pero volveremos a ella enseguida. Lo más interesante de destacar es el nombre de Francisco del Canto, el supuesto impresor de esta edición. Este impresor fue uno de los más destacados en la segunda mitad del siglo en Medina del Campo. No solo eso, sino que trabajó mucho en conjunto con Benito Boyer. Por ejemplo, en 1573, cuando el mencionado Boyer costeó la edición medinense de la traducción castellana de la imagen de la vida cristiana del portugués Frei Heitor Pinto. La edición ilegal del Palmerín en 1581 nos lleva, por lo tanto, a cuestionar también la ya mencionada edición del Primaleón de 1566, que ya vimos que mantiene relaciones cercanas con la edición de Medina del Campo de 1563, impresa precisamente por Francisco del Canto y, sin sorpresas, costeada por Benito Boyer. Además de esto, hay otro detalle sumamente importante sobre el Primaleón de 1566 que deliberadamente yo no he mencionado hasta ahora. Aunque algunos ejemplares mencionen en la portada con licencia, no hay ninguna licencia impresa presente en estos ejemplares. Además, observando la portada, se indica que el libro se vende en casa de Francisco Grafeo, un librero conocido por vender ediciones poco regulares, como la edición de Medina y Mosa, impresa en Colonia, pero sin que salga el local, o la edición de la Diana de Montemayor de 1565. No tengo, sin embargo, resolución para estas cuestiones, solamente sospechas y preguntas sobre las cuales hay que seguir investigando para entender verdaderamente esta conexión entre Francisco Grafeo, Francisco del Canto, Benito Boyer y las impresiones portuguesas de libros de caballerías españoles. Siguiendo la línea cronológica,
en 1587 se imprimió una vez más en Lisboa, en las prensas de Afonso Lopes, otro libro de Feliciano de Silva, El Lisuarte de Grecia. Esta edición, también a doble columna y letra redonda, presenta una portada nueva en la tradición de los libros impresos en Portugal, pero utiliza un grabado que ya se empleaba en las prensas españolas desde la impresión del Cristalian de España en 1545. Esta edición se distingue de las anteriores por reintroducir grabados en el cuerpo del texto, aunque en menor cantidad. Uno de ellos parece ser una adaptación de un grabado que aparece en el Florando, mientras que los demás pueden definirse como grabados compuestos creados a partir de figurillas que ya circulaban en la imprenta portuguesa. Esas figurillas se encuentran también en la edición de la composición de las obras de Gil Vicente, impresa en Lisboa por Andrés Lobato en 1586. Además, el conjunto de capitulares ornamentadas utilizado por Afonso Lopes puede encontrarse, por ejemplo, en la edición lisboeta de 1585 de la imagen de la vida cristiana, y proveniente del mismo taller de Andrés Lobato, y este conjunto de letras ya había sido utilizado ya por Manuel João en 1566. Como sucede con muchos impresores activos en Portugal en el siglo XVI, se sabe muy poco sobre Andrés Lobato, excepto que era español y se trasladó a Lisboa desde Antequera. Los últimos libros conocidos impresos por este impresor datan de 1587, año en que imprime la primera parte de los autos y comedias portuguesas junto con Afonso Lopes, lo que puede explicar que Lopes ese mismo año imprima solo el Lisuarte utilizando materiales heredados o prestados de Andrés Lobato. Los dos últimos libros de caballerías impresos en Portugal datan de finales del siglo XVI y fueron obra del mismo impresor, o más precisamente del mercador de libros Simão Lopes, quien estuvo involucrado también de alguna manera en la edición ilegal del Palmerín de Olivia de Cristóbal de Burgos que hemos visto ya. En 1596, Lopes imprimió la única continuación amadisiana, una continuación amadisiana de Feliciano de Silva que aún no se había impreso en Portugal, el Amadís de Grecia. Además, en 1598 se publicó una nueva edición del Primaleón. Ambas ediciones siguen el modelo tradicional de impresión de los libros de caballerías, destacándose los grabados de las portadas, dos variantes muy similares del mismo modelo típicamente utilizado en las prentas portuguesas. Estos dos ejemplares también se destacan por haber sido censurados por la Inquisición portuguesa. Pone ahí que a uno de ellos riscó algunas cosas y limpió el libro de algunas cosas también. Avanzando rápidamente hacia la segunda parte, me interesa ahora destacar algunas referencias a ediciones que aparecen repetidamente en las bibliografías y que seguramente se refieren a ediciones fantasmas. Entre las más comunes se encuentra una edición de Lisuarte de Grecia, Afonso Lopes, Lisboa, 1588, que en realidad se refiere a la edición de 87. Y bien como todas las variantes de la fecha del Rogel de Grecia, impreso en Évora en 1581. Algunas referencias lo datan alrededor de 1550, 1560 o 1566. Lo cual, según los ejemplares conocidos, es incorrecto porque sale ahí que fue impreso por los herederos de Andrés de Burgos, que murió alrededor de 1579-1580. Bartolomé José Gallardo también menciona una edición del Primaleón de Simón Lopes publicada en 1588. Lo que inicialmente podría parecer una confusión entre las fechas de 88 y 98 se complica aún más, ya que la descripción de Gallardo, aunque muy similar, no corresponde exactamente a la edición que conocemos de 1598. Es posible que sea resultado de errores o de adaptaciones por parte de Gallardo, pero de todas las ediciones fantasmas mencionadas, esta es la más probable de haber existido. ¿Esta es del Primaleón? El Primaleón.
Aunque hoy en día solo se conozca un libro de caballerías español impreso en la primera mitad del siglo XVI en Portugal, el Florando, 1545, tenemos noticias de otros 3 títulos impresos en esas fechas. 2 de ellos seguramente existieron, dado que hay múltiples referencias sobre su edición. Nos referimos a una impresión del Didamán de Ganaíl en Lisboa en 1528, mencionado por 3 fuentes distintas, y el Taurismundo, un libro de caballerías hoy totalmente desconocido, pero que habría sido impreso también en Lisboa en 1549. Menos probable, pero igualmente notable, es la referencia a una edición del Clareán del Andanís en Lisboa 1528, mencionada únicamente por Diego Clemency. Para concluir mi presentación, no puedo dejar de mencionar otros 2 textos caballerescos en español que fueron impresos en Portugal, aunque no suelen clasificarse dentro del género de los libros de caballerías debido a sus características específicas. Me refiero a la Crónica de los 9 Preciados de la Fama y a la historia del Rosián de Castilla. Esta última es una crónica caballeresca impresa por Marcos Borges en 1586 en Lisboa, mientras que la Crónica de los 9 de la Fama, impresa en Lisboa en 1530 por Germán Gallard, merece mayor destaque. Este texto es una traducción al español hecha por un portugués de una obra originalmente francesa, que después se imprimió varias veces en España a lo largo del siglo XVI. Es de aquí, de esta obra, de donde proviene el grabado del caballero jinete que perdurará en las impresiones de los libros de caballerías en Portugal, al igual que uno de los grabados utilizados en el Florando de Inglaterra, el primero que se ve aquí, y que proviene del taller de Valentín Fernández, impresor activo a finales del siglo XV, pero también, por ejemplo, el grabado de la portada de la edición ilegal del Palmerín de Olivia de 1581, que había ya comentado que dejaría para después la explicación de dónde viene la portada de esta edición. Y bueno, con esto termino este pequeño recogido de las ediciones españolas en Portugal. Gracias. Me ha tocado exponer sobre los libros de caballerías en las colonias americanas y, como verán ustedes, en vez de enfocarme en lo que es el libro como objeto material, me he enfocado más bien en el libro como objeto ideológico, ¿no? que permanece en las colonias precisamente. Bueno, entonces empiezo. Sojuzgado el reino nazarí de Granada y concluida la reconquista a principios del año, en 1492 Cristóbal Colón zarpa del puerto de Palos hacia las Américas. La travesía colombina desencadena una serie de sucesos que, como bien se sabe, daría lugar al establecimiento de varios virreinatos españoles en el Nuevo Mundo. No obstante, el interés que suscita aquel sonado año no solo radica en la empresa sobrehumana que emprendieron los españoles. La imprenta llegó al suelo hispánico unos 20 años antes de que cayese el reino de Granada, un hecho que posibilitó por esas mismas fechas la publicación del primer libro de caballerías castellano autóctono, el Amadís de Gaula del medianense García Rodríguez de Montalvo. Y aquí tengo unas fechas, ¿no? para ir organizándonos un poco. De la misma manera que Amadís y sus descendientes viajan errantes por tierras extranjeras, tanto el Amadís como la caterva de los demás libros de caballerías quinientistas acabarían esparcidos por el continente americano. Al igual pues que en la península ibérica la imprenta era el medio difusor de los libros de caballerías, al igual que en la península ibérica la imprenta era el medio difusor de los libros de caballerías en las nuevas tierras recién conquistadas. Jacobo Kronberger, cuya imprenta sevillana se especializaba en literatura caballeresca,
obtuvo en 1525 la primera licencia para imprimir libros en el Nuevo Mundo, haciéndose así con el monopolio del naciente mercado americano. Cromberger, en efecto, continuó en el Nuevo Mundo la labor que ya había comenzado años atrás en la península. Como señala José Manuel Lucía Mejías, la industria editorial hispánica acabó centrándose en obras vernáculas, entre las cuales sobresalían como productos comerciales los libros de caballerías. Estos libros de entretenimiento tenían un lugar privilegiado en el taller sevillano de los Cromberger. Según consta por los datos allegados por Lucía Mejías, tal era la cantidad de libros caballerescos que salía de esa imprenta que, y cito aquí, no hay taller que pueda comparársele, ni dentro ni fuera de Sevilla. Fin de cita. El público lector, tal vez excitado por los continuos conflictos bélicos del siglo XVI, daba una cálida acogida a la literatura caballeresca. Tal era el gusto con que se leían las aventuras de Amadís y de sus descendientes, que los conquistadores llevaban consigo a las Américas las crónicas de sus hazañas. Las aficiones literarias de los conquistadores, una vez terminada la conquista de la Nueva España, acabaron dando paso a las potenciales tendencias comerciales del mercado libresco en el Nuevo Mundo. Se ha propuesto que la acogida dada a los libros de caballerías respondía netamente a su calidad de libros de entretenimiento. Y aquí tengo una breve lista de algunas de las ediciones más exitosas del siglo XVI, por ejemplo. Bien se recordará que Cervantes alude a este aspecto atractivo de la literatura caballeresca cuando en la primera parte del Quijote Juan Palomeque explica que durante la siega, cito, «siempre hay algunos que saben leer, y uno de los cuales coge uno de estos libros en las manos y estámosle escuchando con tanto gusto que nos quita 1000 canas». Fin de cita. Sin embargo, para los conquistadores es posible que los libros de caballerías tuviesen otros encantos. Entre todas las sagas caballerescas del siglo XVI, la amadisiana fue sin duda la más popular. El Amadís y sus continuaciones fueron un tremendo éxito editorial, un bestseller. En cierto sentido, los conquistadores y su forma de ver el mundo son el primer punto de contacto entre lo que serían las colonias americanas y la literatura caballeresca. En primer lugar, los libros de caballerías servían como punto de referencia para los conquistadores. Además de la famosa descripción de Tenochtitlán de Bernal Díaz del Castillo, en que dice que las inmediaciones de la ciudad se parecen, cito, a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, fin de cita, consta que los conquistadores interpretaban las maravillas del Nuevo Mundo por el lente de los libros de caballerías. Varios estudiosos, por ejemplo, que han partido de las observaciones de Irving Leonard en su magistral estudio Books of the Brave, han conjeturado que la toponimia americana debe algo a esta literatura de entretenimiento. Por ejemplo, se ha postulado que las páginas de las Sergas de Esplandián dieron nombre a la península californiana y la inmensa selva amazónica. La segunda entrega del ciclo palmeriano, por otra parte, el Primaleón, dio origen al nombre de la región que hoy se conoce como la Patagonia. En segundo lugar, pues, los libros de caballerías ofrecían también unos valores e ideales de que se apropiaban los conquistadores a la hora de describir sus experiencias en el Nuevo Mundo. Así las cosas, aunque esta literatura no influyese en el comportamiento de los conquistadores en el sentido más estricto de la palabra, se puede decir que los libros de caballerías eran la materia prima o la masa en que primero se fundó lo que yo voy a llamar la América de tinta y papel, ¿no? En una monografía sobre la relación entre la literatura caballeresca y la era de los descubrimientos, Jennifer Goodman apunta que los libros de caballerías son, y cito, a too often neglected resource for understanding attitudes to travels, travelers' tales, and the conduct of Europeans abroad. Fin de cita. De ahí que Goodman analice el lenguaje caballeresco empleado por Hernán Cortés en sus cartas de relación, argumentando que los libros de caballerías le servían de modelo ideológico a la hora de poner la pluma sobre el papel.
Varios son los tópicos caballerescos al que echa mano Cortés para describir sus aventuras por el Nuevo Mundo. Incluso si se dejan al lado las referencias contenidas en las cartas a varios héroes caballerescos, como las conocidas que versan sobre los 12 pares de Francia, por ejemplo, las relaciones del extremeño no dejan de oler a materia caballeresca. En la última parte de la quinta carta de relación, por ejemplo, resuenan ecos del tradicional voto caballeresco por la repetición de los ofrecimientos que hace Cortés, ¿no? Asevera el conquistador, cito: «Yo me ofrezco a descubrir por aquí toda la especería y las otras islas, porque yo me ofrezco con el dicho aditamento de enviar a ellas tal armada, o yo con mi persona, por manera que los sojuzgue y pueble, de tal manera que se puedan defender». Fin de cita. Tales votos parecen recordar el juramento hecho por los caballeros de la mesa redonda cuando parten en busca del Santo Grial, pues cada caballero se ofrece a ir detrás de la sagrada reliquia. Tal era la referencialidad de los libros de caballerías, tanto para los conquistadores como para sus cronistas, que hasta las mismas crónicas de Indias, aquellas prolijas narraciones sobre las hazañas sobrehumanas de los conquistadores, saben también a caballerías fingidas. Por ello, Bernal Díaz del Castillo, después de narrar unas cuantas refriegas acaecidas entre los españoles y los amerindios, pide disculpas al lector por no querer proseguir relatando escaramuzas. Otros cronistas de Indias, como Gonzalo Fernández de Oviedo, como ya ha dicho Simón, ¿no? El cual ha escrito un libro de caballerías muy insípido, El Claribarte. Bueno, a mí no. Demuestra, ¿no?, la misma preocupación por la cercanía de sus textos con los libros de caballerías. En el primer libro de su Historia General, Oviedo protesta que los sabios no deben preocuparse al leer su obra, cito: «pues no cuento los disparates de los libros de Amadís, ni los que de ellos dependen». Fin de cita. Otro cronista, el jesuita José de Acosta, al igual que los otros escritores que acabo de citar, profiere una declaración semejante, cito: «Contar por entero lo que en todo esto hay es cosa infinita y de poco provecho, y aún de lo referido podrá parecer a algunos que lo hay muy poco o ninguno, y que es como gastar tiempo en leer las patrañas que fingen los libros de caballerías». Fin de cita. Estas declaraciones, que se suelen encontrar en las crónicas de Indias, apuntan al hecho de que la textura de la América de papel y tinta se parecía mucho a la geografía fabulosa de los libros de caballerías. Si las tierras por las que andaban Amadís y sus descendientes estaban llenas de prodigios y de maravillas, a los conquistadores y sus cronistas las Américas no les parecían menos asombrosas. Para los que cruzaban el mar, los libros de caballerías también eran un tesoro de valores preciosos. Cuando García Rodríguez de Montalvo estaba en proceso de refundir el llamado Amadís primitivo, los reyes católicos todavía andaban envueltos en batalla contra los moros granadinos. Admirado por aquella jornada tan católica, tanto en su refundición del Amadís como en las sergas de Esplandián, Montalvo alaba la labor guerrera de sus señores e infunde su creación literaria con su ideología. A medida que avanza, entonces, la saga amadisiana, la acción se desplaza cada vez más hacia el este y los caballeros se involucran en luchar contra el enemigo infiel en Constantinopla y sus alrededores, ¿no? Semejante misión se emprende con un espíritu de cruzada, porque el fundamento de la empresa es la fe y la unidad religiosa, elemento que motiva que todos los príncipes cristianos se unan al combate. Por el éxito editorial del libro de Montalvo, la lucha contra los infieles se convierte en un tópico dentro del género caballeresco, ¿no?, que es algo que ha estudiado Isabel Romero Tavares, por ejemplo. Así las cosas, no es sorprendente que las Américas de tinta y papel sean un lugar necesitado de un capitán cristiano que las enderece al camino de la salvación. Al humanista Francisco López de Gómara
al conmemorar años después las hazañas de Cortés, comenta que, cito, en verdad la guerra y la gente de armas es para quitar a estos indios los ídolos, los ritos bestiales y los sacrificios abominables, que abiertamente es contra Dios y contra natura, porque con esto más fácilmente y más pronto y mejor reciben el Evangelio y el bautismo de propia voluntad. Fin de cita. Este deseo evangelizador seguiría presente en las Américas incluso hasta después de las conquistas de Cortés. Dado el interés clerical en convertir a los amerindios, muchos libros devotos como brevarios entraban a las nuevas posesiones de la corona. No obstante, es de notar que los libros de caballerías entraban a vueltas con la literatura devota. La imprenta, entonces, era el segundo punto de contacto entre las colonias y los libros de caballerías. Y la huella que dejarían los libros de caballerías en el Nuevo Mundo, como veremos, duraría siglos. Prevalece la opinión que a comienzos del siglo XVII, los libros de caballerías dejan de ser leídos tanto en la península como en las Américas por la bofetada sarcástica que les pegó Cervantes. Sin embargo, semejante veredicto no es del todo cierto. Más bien, como muy donosamente declaró Peter Burke en un artículo de 2014, y cito, "Charlemagne is not dead, he is living in Latin America." Fin de cita. Pero nos podemos plantear la pregunta, ¿cómo se trasladaron Carlomagno y sus compañeros caballerescos a las Américas? Los registros del siglo XVI que han superado las vicisitudes del tiempo nos dan una idea. Al estudiar el inventario dejado por Jacobo Kronberger a su muerte, dado el hecho de que tuviese licencia exclusiva para vender libros en México, Irving Leonard especula que gran parte de su suministro iba destinado a ese mercado naciente. Entre la caterva de libros por vender constaban en total, sin contar los pliegos o las menudencias, unos 1.400 libros de caballerías, entre los cuales destaca una gran cantidad de ejemplares del Amadís Montalviano. Otro inventario, también de los Kronberger, demuestra la sólida popularidad de los libros de caballerías. La lista de libros de este segundo inventario es más variada que la del primero. Lo cierto, no obstante, es que los libros de caballerías, y en este caso, en este segundo inventario, el Espejo de Caballerías es el libro que tiene la mayor presencia. Sí, los libros de caballerías configuran el mayor número de libros, ¿no? Se recordará también que por estas mismas fechas, Isabel, la reina consorte de España, vedó la transportación de lo que ella llamaba libros profanos a las colonias, ¿no? Un decreto que se va a repetir y que también se va a ignorar a lo largo del siglo. Querer vedar, y lo que es más, volver a vedar la venta de libros de caballerías parece implicar que esos libros gozaban de cierta popularidad en las Américas, ¿no? Entonces, si bien es verdad que el triunfo de la novela picaresca derrocó la literatura caballeresca de la cumbre editorial, el público lector hispanohablante, al menos en parte, seguía deleitándose con historias de caballeros andantes. En la península, por ejemplo, tenemos evidencia o un testimonio de esto en la primera parte del Quijote, ¿no? Donde, aparte del hecho de que el enigmático amigo del autor se refiera al protagonista, es decir, a Don Quijote, como luz, y cito, como luz y espejo de toda la caballería andante, ese mismo amigo enigmático le sugiere también a Cervantes, o al Cervantes fingido, que lleve la mira puesta a derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros, aborrecidos de tantos y alabados de muchos más. Fin de cita. El mismo año que Cervantes publica El Quijote, el inca Garcilaso de la Vega lleva la Florida a la imprenta, una crónica particular sobre las hazañas de Hernando de Soto en el territorio que da nombre a la obra. Resulta interesante que el inca se vea obligado a defender su crónica ante la popularidad de los libros de caballerías, que por lo visto todavía gozaban de cierta popularidad en las Américas.
De ahí que en el 27º capítulo de La Florida, el Inca asevere, y cito, que con verdad podré negar que esta obra sea ficción mía, porque toda mi vida, sacada la buena poesía, fui enemigo de ficciones como son los libros de caballerías y otros libros semejantes. A pesar de semejantes protestas, la literatura caballeresca acabó arraigándose en tierras americanas, ¿no? Y aquí, para terminar, me gustaría hacer un salto al siglo XX para que se vea que los libros de caballerías, de hecho, dejaron una huella casi indeleble en lo que eran las colonias, ¿no? Pues muchos años después de la disolución del Imperio Español, la figura del caballero andante, esa misma figura que tanto les fascinaba a los conquistadores, seguía presente en el imaginario americano, ¿no? El caballero andante por excelencia, Amadís de Gaula, se quedó encerrado en el Quijote, otro libro de caballerías más, el cual desde la época colonial nunca dejó de imprimirse. Hasta en las obras, entonces, de los autores latinoamericanos más célebres del siglo pasado, podemos percibir un espectro de los libros de caballerías. El escritor peruano Mario Vargas Llosa, por ejemplo, comentó en un ensayo sobre la novela Cien años de soledad que, cito, el coronel Aureliano Buendía se parece a Amadís, fin de cita. La conexión esbozada aquí por el ganador del Nobel no es fortuita. Gabriel García Márquez, que es el autor de Cien años de soledad, en otro libro, Del amor y otros demonios, imita a Cervantes y encierra otra vez a Amadís en una novela. El Amadís de tinta y papel tienta al sacerdote Cayetano de Laura, cuya profesión le prohíbe leer libros profanos. Los conquistadores, en fin, llevaron la figura del caballero andante a las Américas, donde gracias primero a la imprenta y luego a la fascinación que seguía ejerciendo sobre el público lector americano, la literatura caballeresca se vio capaz de sobrevivir casi sempiternamente recogida en la obra de autores posteriores. Si los conquistadores emprendieron una empresa sobrehumana al pasar al Nuevo Mundo, otro tanto hicieron los caballeros andantes de tinta y papel, cuya fama sobrevive hasta nuestros días. Gracias. Pues parece que en una sesión dedicada a la publicación en español de los libros de caballerías no podíamos dejar al margen la única edición conocida en español en los Países Bajos, y por ello os comentaba que la presentación iba a ser breve. Es interesante porque es una edición en letra romana, en tamaño octavo, y está impresa en lobaina, lo cual es en sí mismo ya una excepción, pero da muestra del mercado del libro que existía en los territorios españoles de los Países Bajos. Lo único que quiero es que echemos un vistazo al privilegio, y ya digo, no soy experto en el campo, pero revieste un cierto interés. Dice: suma de lo que contiene el privilegio de la Sagrada Majestad Imperial, otorgado está por especial privilegio imperial a Servacio Saseno, impresor jurado, morador de la Universidad de Lovaina, que por 6 años luego siguiente solo él pueda imprimir y mandar vender por el Ducado de Brabante y las otras tierras de su majestad la historia de Amadís de Gaula en la lengua española. Esa es la única referencia, y yo me pregunto, ¿realmente había peligro de que alguien más tirase una impresión en castellano en esos territorios? Lo desconozco. Pero esta es la historia y yo no tengo nada más que contar. 1551, si nadie tiene alguna evidencia diferente o alguna referencia a otra edición, aunque no se sepa, yo no la tengo. Así que terminamos la sesión.
y temáticamente yo veo muchísimas conexiones, de modo que intentemos explotarlas ahora. Gracias de verdad.